Bendecido día del Señor para todos. Se los escribí por texto en el grupo, pero se los digo personalmente acá. Gracias por todo por sus oraciones y el cariño, el cuidado que han demostrado para nosotros en esta semana. Les estamos, Silvia y yo, muy agradecidos por todo el amor que han demostrado con nosotros. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Jonás. Pero antes, recordemos un acontecimiento histórico que tiene mucho que ver con este pasaje, con algo que vamos a ver en este pasaje el día de hoy. Era la tarde del 8 de julio de 1741 en la iglesia del pueblo de Enfield, en Connecticut. Un predicador había sido invitado ese día a último momento y predicó un sermón que generó un impacto inesperado en esa iglesia del pueblo. La iglesia era conocida por su frialdad espiritual y en efecto la congregación en ese momento se mostraba indiferente hacia la palabra de Dios. No estaban interesados en escuchar el mensaje, solo estaban allí para cumplir con sus deberes religiosos. Para colmo, de mal en peor, este predicador no era elocuente, hablaba con un tono de voz tranquilo y hasta monótono, y de hecho solo estaba leyendo el sermón que había escrito. Sin embargo, a medida que la prédica avanzaba, la gente allí congregada comenzaba a tener convicción de pecado y muchos se pusieron a llorar y a gritar aterrados, temiendo el juicio de Dios a causa de sus pecados. Les parecía que en cualquier momento el suelo se abriría y se los tragaría hasta el infierno. Fue entonces cuando esta multitud interrumpió el sermón del predicador, clamándole: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa tarde tuvo lugar una inesperada renovación espiritual en la fría e indiferente iglesia en Enfield. Lo que sucedió fue una conversión masiva de pecadores que hasta hacía unos minutos no querían saber nada con Dios. Lo que había ocurrido era un verdadero avivamiento. Aquel aburrido predicador era Jonathan Edwards. Su impactante sermón se titulaba Pecadores en manos de un Dios airado. Y aquel día pasaría a la historia como uno de los acontecimientos más representativos y significativos en el comienzo del primer gran despertar en Norteamérica. Pero ¿qué es un avivamiento? Es una obra de Dios que irrumpe poderosamente y provoca la conversión de numerosas personas en una sociedad que está sedada por el pecado y trae un cambio profundo, no solo a la vida personal de las personas salvadas, sino a la vida pública y a la población en general, transformándola radicalmente. Y eso es exactamente lo que encontramos hoy en el capítulo 3 del libro del profeta Jonás. El sermón de hoy se titula La palabra y el avivamiento, porque leeremos sobre cómo la predicación fiel de la palabra de Dios es lo único que verdaderamente puede causar el avivamiento en una ciudad tan malvada como lo era Nínive. Vamos entonces al libro del profeta Jonás, al capítulo 3, para leerlo. Jonás capítulo 3, así dice la palabra de Dios. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos.
Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Este sermón lo vamos a dividir en dos partes. De los versículos 1 al 4 hablaremos de la predicación de la palabra de Dios, que la predicación de la palabra de Dios denuncia el pecado. La predicación de la palabra de Dios denuncia el pecado, versículos 1 al 4. Y versículos 5 al 10, la predicación de la palabra de Dios provoca el avivamiento. Hasta ahora en estos dos capítulos lo que hemos visto es que Jonás fue un profeta descarriado que desobedeció a Dios para no predicar contra Nínive, pero su intento fallido de huir de Dios acabó en una tormenta sin igual. Y sabiendo que esto era obra de Dios a causa del pecado del profeta, los marineros arrojaron a Jonás al mar y la tormenta inmediatamente se calmó. Y en consecuencia, los marineros gentiles enseguida abandonaron sus ídolos y se convirtieron a la fe en el Dios de Israel. Mientras tanto, Dios hizo que un gran pez se tragara a Jonás. Y viéndose al borde de la muerte y bajo el juicio de Dios, Jonás se arrepintió de su desobediencia y oró al Señor desde el vientre del gran pez, pidiendo perdón y liberación. Dios tuvo misericordia, oyó la oración de Jonás y 3 días después le ordenó al gran pez que lo vomitara en tierra firme. Ahora, el profeta Jonás sí estaba listo para llevar el mensaje de Dios al perverso pueblo ninivita. Como hemos visto, hasta ahora el tema central del libro de Jonás es la soberanía de Dios sobre la salvación de las naciones. Y un versículo clave está en el capítulo 2, versículo 9, cuando dice que la salvación es del Señor. Y esto lo vemos especialmente reflejado en cómo Dios es presentado como Salvador a lo largo de todo el libro de Jonás. En el capítulo 1, Dios salva a los marineros gentiles. En el capítulo 1, Dios salva a los marineros gentiles. En el capítulo 2, Dios salva a Jonás. En el capítulo 3, veremos que Dios salva a los ninivitas. Y en el capítulo 4, Dios salva a quien Él quiere. Y hoy no solamente veremos que Dios salva a los malvados ninivitas, sino especialmente vamos a ver cómo es que los salva. Pasemos entonces al primer punto, versículos 1 al 4, la predicación de la palabra de Dios denuncia el pecado. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Dios nuevamente le dio a Jonás el mandato de dirigirse a Nínive para comunicarles el mensaje específico que Dios quería darles. Jonás debía dar este mensaje específico al pueblo de Nínive directamente de parte de Dios. Y encontramos una enseñanza que nos sirve como primera aplicación en esta mañana. Dios da nuevas oportunidades. Jonás se había apartado de Dios y le había desobedecido. Y el Señor podría tranquilamente haberlo desechado y haberse buscado otro profeta para esta misión. Tal vez una buena opción hubieran sido Amós u Oseas, profetas contemporáneos a Jonás. Pero en lugar de eso, Dios llevó a Jonás al arrepentimiento y le volvió a encomendar la misma misión. Y esta vez Jonás obedeció.
Y así es como Dios obra con nosotros. Él nos busca y nos llama al arrepentimiento, a volvernos a Él, a reconciliarnos con Él. Y luego Dios transforma nuestra vida y hace todo nuevo. Como está escrito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Entonces Jonás va a Nínive y comienza a profetizar, hablando de parte de Dios. Y eso es lo que hace un profeta, transmitir el mensaje que ha recibido directamente de Dios. Un profeta es un portavoz del Señor, un mensajero que lleva el mensaje de Dios. No comunica su propio mensaje, sus propias ideas, sus propios pensamientos, sino que actúa como vocero de Dios. Él habla directamente de parte de Dios. Y en cierto sentido, además, los profetas bíblicos son como abogados fiscales. Toman la ley de Dios y la aplican a la situación particular del pueblo, exponiendo su caso y denunciando el pecado del pueblo, y llamando al pueblo al arrepentimiento, o de lo contrario, anunciando el juicio de Dios a causa del pecado. Y eso es lo que hace Jonás. Le dice a los ninivitas, en 40 días Nínive será destruida. Y acá vemos algo interesante. La palabra hebrea para será destruida también significa será cambiada, será transformada, será convertida. Jonás deseaba la destrucción de Nínive, pero sabía que el mensaje de Dios implicaba que podía haber salvación y restauración para este pueblo tan malvado. Y aunque Jonás no quería que se salvaran, comunicó fielmente el mensaje, porque ese era su deber. Y acá vamos con otra aplicación. Es importante que transmitamos fielmente el mensaje de Dios, porque estamos hablando de parte de Dios y un día le rendiremos cuenta por ello. Esto es particularmente importante para los predicadores, pero también para todos los cristianos, porque el Señor a todos nos ha encomendado a ser discípulos. Así que transmitir fielmente la palabra de Dios es de suma importancia en la evangelización. Y me gusta cómo lo expresa el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2, versículos 15 al 17. 2 Corintios 2, 15 al 17. Allí leemos, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Estamos hablando de parte de Dios, pero también delante de Dios. Él nos ve. Y sabiendo que esto es así, ahora podemos entender por qué es tan importante enseñar todo el consejo de Dios. Por qué es tan importante hablar tanto del amor de Dios como del pecado del hombre. Porque tanto lo uno como lo otro es parte del mensaje de Dios para la humanidad. Y la predicación fiel de la palabra de Dios conlleva un mensaje que por un lado denuncia el pecado, para luego llamar a los pecadores al arrepentimiento y entonces darles la esperanza en el amor de Dios. Pero sin la denuncia del pecado, el mensaje del arrepentimiento pierde sentido. Jesús mismo era un claro ejemplo de esto y de hecho Él nos explicó el porqué. En Lucas capítulo 13, en los versículos 1 a 5, leemos: en esa misma ocasión, había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la sangre de sus sacrificios. Él les respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no.
Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. El mensaje en la Biblia es siempre el mismo. Hay un llamado al arrepentimiento, hay una denuncia del pecado. Y el mensaje de Jonás era un mensaje contundente. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. El mensaje de Dios anunciaba el juicio de Dios sobre los pecadores. Pero este mensaje al mismo tiempo incluía esperanza para una ciudad que podía ser transformada por la predicación fiel de la palabra de Dios. Prediquemos entonces la palabra de Dios fielmente. Denunciemos el pecado y llamemos al arrepentimiento. Versículos 5 al 10, pasamos al segundo punto. La predicación de la palabra de Dios provoca el avivamiento. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió en cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua, cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepiente y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Cómo reaccionaron los ninivitas al oír el anuncio del juicio de Dios? Creyeron en Dios y se arrepintieron de sus pecados. El ayuno y el vestir cilicio son expresiones visibles de arrepentimiento y duelo por el pecado cometido. Y acá vemos que todo el pueblo, incluyendo al rey, se arrepintió de sus pecados y tuvo fe en el Señor. Si no hubieran creído la palabra de Dios, sus vidas hubieran seguido igual y no hubieran ayunado ni vestido cilicio. Pero hacerlo era la evidencia que probaba que su arrepentimiento había sido sincero, completo y de todo corazón. Toda la ciudad, desde el más humilde del pueblo hasta el rey, creyó en Dios, tuvo convicción de pecado y se arrepintió. Y este es el mayor milagro en el libro de Jonás. El mayor milagro en la historia de Jonás no es que un gran pez se coma a un hombre y 3 días después lo vomite vivo en tierra firme. Es algo extraordinario, pero no es el milagro más grande de esta historia. El milagro más grande en el libro de Jonás es la conversión de 120.000 personas sumamente malvadas. Recordemos que en otras partes de la Biblia se nos cuenta que los ninivitas eran conocidos por ser extremadamente violentos, sumamente idólatras y hundidos en el ocultismo. Eran los más grandes pecadores del momento. Y aún así, estas 120.000 personas sumamente malvadas y perversas se arrepintieron de sus pecados. Ese es el milagro más grande en el libro de Jonás. Y ese es el mayor milagro que podemos contemplar hoy nosotros. Que un pecador proceda al arrepentimiento y ponga su fe y su esperanza única y exclusivamente y totalmente en Jesús el Señor. ¿Pero qué es el arrepentimiento? Encontramos la respuesta en Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28, versículos 13 y 14. Proverbios 28, 13 y 14. Allí leemos: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme,
pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. El arrepentimiento bíblico significa volvernos a Dios. Significa dolernos por haber ofendido al Dios Santísimo, por haber quebrantado su ley santa, justa y buena. Arrepentirse también implica abandonar el pecado para siempre, confesarse culpable del pecado cometido y pedirle a Dios misericordia, pedirle perdón de pecados y pedirle a Dios que nos dé la gracia para no volver a pecar. Y pasamos entonces a la siguiente aplicación. Sentir pesar por nuestro pecado es bueno. Sentir pesar por nuestro pecado es bueno. Hoy el mundo nos dice que no hay que sentir culpa. Pero lo cierto es que en ocasiones la culpa es una alarma que nos alerta contra un peligro cercano. En los autos más modernos suena una alarma cuando alguien no se ha puesto el cinturón de seguridad. No para de sonar hasta que todos tengan puesto su cinturón. Y sí, es una alarma molesta, pero sirve para mantener a salvo a los que están en el auto en caso de que haya un accidente. Nuestra conciencia es esa alarma que nos advierte del peligro del pecado. Pero a veces cauterizamos la conciencia para no hacer caso de la advertencia. No queremos sentir culpa, pero ¿saben una cosa? ¿Saben quiénes no sienten culpa? Los psicópatas. Ahora bien, el arrepentimiento es mucho más que sentir culpa o remordimiento. La culpa nos acusa, el remordimiento nos tortura, nos carcome. Pero el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento verdadero, es una tristeza que nos conduce a la vida y a un cambio de vida. Vamos, por ejemplo, a 2 Corintios, capítulo 7. 2 Corintios, capítulo 7. Vamos a leer de los versículos 8 al 10. 2 Corintios 7, versículos 8 al 10. Dice así: porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por un poco de tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento, que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y volvemos a leer el último versículo. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que sentir pesar por nuestro pecado, sentir tristeza por haber pecado contra un Dios santísimo es bueno, porque nos lleva a la salvación, a un cambio verdadero y es liberador. Y aquí encontramos otra aplicación. Al arrepentimiento le sigue el gozo y la paz de la salvación de Dios. Al arrepentimiento le sigue el gozo y la paz de la salvación de Dios. En Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39, se nos pregunta: ¿quién acusará a los hijos de Dios? Pues nadie, porque Dios es el que nos declara justos. Y también pregunta: ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. Ese amor que Él nos demostró por medio de la muerte de su propio Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario.
Presten atención a esto. Escuchen bien. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. De hecho, Romanos 5:20 nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Así que regocíjense, regocíjense, llénense de alegría, de gozo y de júbilo, porque Dios los ha salvado por amor y por medio del sacrificio de Jesucristo. El arrepentimiento de nuestros pecados y el consiguiente perdón de Dios son para todos los pecadores que se arrepienten de sus pecados, creen en Jesucristo. Pero eso también es para la iglesia. El arrepentimiento y el perdón de Dios también es para la iglesia. En otros pasajes como Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 al 5, o el capítulo 3, versículos 14 al 16, y capítulo 3, versículos 19 al 20, encontramos que Cristo llama a la iglesia al arrepentimiento por pecados específicos en los que había caído. Y esto nos dice una cosa, que un cristiano no es una persona que no peca. Un cristiano es un pecador salvado. Ahora bien, la Biblia nos dice que los justos también pecarán, pero que siempre se arrepentirán y se levantarán de su caída y continuarán combatiendo contra el pecado en sus vidas. Así que, hermanos, no se duerman en los laureles. No bajen la guardia. No se confíen en su propia rectitud o en su propio conocimiento de la palabra de Dios o en el hecho que están en una iglesia de sana doctrina. Luchen contra el pecado hasta que el Señor vuelva. La lucha va a terminar cuando el Señor vuelva. Así que luchen, sigan luchando contra el pecado en sus vidas hasta que el Señor vuelva. Examínense cada día y cada día arrepiéntanse de sus pecados. Confiésenlos al Padre y combatan sus pecados a diario. Y mientras tanto, regocíjense en la salvación de Dios. Porque el Señor ha hecho una promesa fiel. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En este libro de Jonás se nos dice que Nínive creyó en Dios, creyó al anuncio de Jonás. ¿Y quién era Jonás? Un profeta descarriado, un hombre de Dios, pero que había caído en pecado, y que luego Dios lo llevó al arrepentimiento y lo restauró. ¿Saben qué nos dice eso? Que Dios usa a pecadores redimidos para dar el mensaje de redención al mundo pecador. Al inicio les decía que Dios nos llama al arrepentimiento, nos da nuevas oportunidades y hace todo nuevo en nuestras vidas. Volvamos a ese pasaje, a 2 Corintios 5, versículo 17, para continuar leyendo lo que dice más adelante. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y el apóstol Pablo continúa diciendo, y todo esto procede de Dios. Resuenan las palabras de Jonás 2:9, la salvación es del Señor. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos,
Reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. O como dice otra versión, al que jamás cometió pecado, Dios lo trató como pecador, para que nosotros fuéramos declarados justos por medio de él. U otra traducción termina diciendo, para que nosotros podamos estar en una relación correcta con Dios. Eso hizo Dios con Jonás. Primero lo salvó. Hizo que Jonás, el descarriado, se reconciliara con Dios y luego lo volvió a enviar a profetizar a Nínive. Y eso hace ahora el Señor con nosotros. Nos salvó en Cristo, nos perdonó todos nuestros pecados y nos hizo hijos suyos. Y ahora que somos hijos de Dios, Él nos envía al mundo a proclamar este mensaje de salvación, de perdón y de reconciliación en Cristo. Y esto es hermoso, porque significa que los evangelistas son pecadores redimidos. Son personas que pueden testificar fielmente que Dios salva al pecador porque ellos mismos lo experimentaron en carne propia. Yo puedo decir que Dios de verdad perdona y salva al pecador porque yo lo viví. Entonces podemos decir, créeme cuando te digo que Dios puede y quiere salvarte. Él te puede perdonar todos tus pecados y darte una vida completamente nueva en Cristo. Y si esto es así, no desperdicies la oportunidad. Escuchemos la explicación que Jesucristo mismo dio del capítulo 3 del libro de Jonás. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 38 y 41. Mateo capítulo 12, versículos 38 y 41. Entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero él respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. El rey ninivita, conmovido por el mensaje de la palabra de Dios, se arrepintió. Pero en ese momento, por su desconocimiento de la palabra de Dios, no tenía certeza o seguridad de salvación. Él finaliza diciendo, ¿quién sabe? Tal vez Dios se compadezca de nosotros. Pero nosotros tenemos el mensaje completo. Tenemos la seguridad y la garantía dadas por Cristo mismo. Pero Cristo hace una advertencia. Esos terribles pecadores, idólatras, violentos, que andaban en brujería, esos grandes pecadores, creyeron el mensaje de Jonás, un profeta descarriado, y fueron salvos. Y aquí está frente a nosotros el Salvador mismo, Dios hecho carne, Jesucristo, dándonos el mismo mensaje, un llamado al arrepentimiento. Acá hay uno más grande que Jonás, es Dios mismo, nuestro Salvador. ¿Qué pasaría si desecháramos semejante mensaje? Los terribles ninivitas creyeron al mensaje de Jonás, se arrepintieron y fueron salvos. Y nosotros estamos escuchando a uno mayor que Jonás. Estamos escuchando directamente la voz de Dios, de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Estás escuchando
al Salvador. Cree a Cristo y arrepentite de tus pecados. Por último, vemos que el avivamiento en Nínive no fue resultado de estrategias humanas, sino que fue obra de Dios. El avivamiento y las vidas transformadas son fruto de la predicación fiel de la palabra de Dios. Jonás dio un mensaje. Él transmitió fielmente la palabra que Dios le había dado, el mensaje que él había recibido directamente de parte de Dios. Se limitó a transmitir ese mensaje y el resultado fue asombroso e inesperado. Todo Nínive se convirtió al Señor y cambió su vida, y Dios lo salvó de la destrucción. Eso es un avivamiento y eso es obra de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para provocar la conversión de alguien. No podemos hacer nada para provocar un avivamiento, mucho menos. Lo único que podemos hacer es predicar fielmente la palabra de Dios. Eso es lo único que debemos hacer, de hecho. Cumplir con la gran comisión. Ir y hacer discípulos. Lamentablemente, no siempre se ha entendido esto. Hace un par de siglos, unos 200 años, un predicador llamado Charles Finney introdujo en la iglesia la idea de aprovechar las técnicas y la psicología en el evangelismo. Y la predicación desde el púlpito también incluyó el uso de estrategias humanas, de psicología y de otras técnicas para atraer a la gente y así manipular su voluntad para convertirlas al cristianismo. Y de ahí vienen algo que conocemos muy bien en nuestra época: los shows con luces, música atractiva, el dar mensajes con variaciones en la voz para conmover la conciencia. Todo eso se llama pragmatismo y consiste en estrategias de hombres para lograr algo que en realidad solo lo puede lograr el Espíritu Santo. D.L. Moody fue otro famoso predicador con muy buenas intenciones, pero que dio demasiada importancia a los métodos del hombre en lugar de confiar en la obra de Dios. Como por ejemplo, que en las campañas evangelísticas hubiera un cantante cristiano famoso que atrajera multitudes. Ahora, son estrategias que por ahí están buenas, pero no depende la salvación de la gente de esas estrategias. Puede faltar todo eso, y si solamente hay predicación fiel de la palabra de Dios, va a haber salvación y va a haber avivamiento. Un claro ejemplo de eso fue lo que le pasó a Jonathan Edwards en la iglesia de Enfield. Hermanos, mejor confiemos en el poder de Dios, en el poder de su palabra. Su palabra tiene poder y puede cambiar a todo un pueblo, no solamente a un hombre, puede cambiar a todo un pueblo, a toda una nación, sin grandes estrategias de hombres. Solo se requiere predicar fielmente su palabra. Hay un claro ejemplo en la Biblia, un presente magnífico en Hechos, capítulo 19, en los versículos 18 al 20. Rapidito leamos eso. Hechos 19, versículos 18 al 20. Pablo está predicando en Éfeso. Y miren lo que ocurre. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50.000 monedas de plata, 180 kilogramos. Así crecía poderosamente y prevalecía
la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que crecía y prevalecía poderosamente. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? ¿Usó estrategias? ¿Usó luces? ¿Usó una técnica de psicología para manipular las masas? No. Predicó fielmente la palabra de Dios y eso fue lo que ocurrió. Un pueblo entero se convierte y quema sus libros de brujería luego de oír la palabra de Dios. Hermanos, yo quiero ver un avivamiento como este en Saldán, en Villa Allende, en Mendiolaza, en Unquillo, en Río Primero, en Ribera Indarte, en Argüello, en todo el país. Pero para eso tenemos que ir y proclamar fielmente la palabra de Dios. Tenemos que cumplir con la gran comisión. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Esa es la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Debemos ir y predicar el Evangelio, ir y predicar todo el consejo de Dios fielmente, y entonces vamos a ver ese avivamiento. Yo quiero verlo. Tengo fe de que lo voy a ver, porque sé que la palabra de Dios tiene poder. Yo sé a qué Dios he creído, sé que es un Dios poderoso y que puede transformar nuestra nación, puede sacar a nuestro pueblo de la miseria, pero no de la miseria económica, de la que muchos temen, de la miseria más grande, causada por el pecado, de vidas arruinadas, esclavizadas por el pecado, hundidas en el fango del pecado, de personas muertas a causa de sus pecados y delitos, de familias destruidas, de drogas, de delitos, de crímenes, de corrupción, de violencia, de brujería, vidas arruinadas por sinfín de pecados. La palabra de Dios tiene poder para salvar, librar y transformar a todo nuestro país de todas esas cosas. Yo creo en un Dios todopoderoso. Le creo a Él. Y tengo fe de que si predicamos fielmente su palabra, un día vamos a ver ese avivamiento. Pero debemos ir y predicar fielmente la palabra de Dios. Para terminar, empecé con una historia, cierro con otra. En la época del primer gran despertar, mientras a Jonathan Edwards le pasaba eso en esa iglesia, en Inglaterra, hubo un hombre que se juntaba con unos pandilleros llamados los infernales. Este hombre se llamaba John Thorpe. Él tenía una habilidad, era un muy buen imitador. Le decías que imitara a una persona y él enseguida sabía cómo imitarlo, lo hacía espectacular. Y ese hombre usaba esa habilidad para burlarse de los evangelistas del gran despertar. Especialmente se burlaba de George Whitefield. Solía imitarlos burlonamente y un día se juntó con su pandilla en el bar donde solían acostumbrarse. Tomó una copia del sermón, de un sermón de George Whitefield y comenzó a imitarlo. Una característica de Whitefield es que era medio visco, tenía los ojos cruzados. John Thorpe cruzó los ojos y empezó a hablar con los gestos de Whitefield, leyendo el sermón, y hablaba tal cual como Whitefield, pero con algunos detalles exagerados, como toda burla. Y todos se divertían con el espectáculo. Pero en medio de ese show, a mitad del sermón, John Thorpe se detuvo y se sentó y empezó a temblar.
y estar muy triste. Nadie entendía qué pasaba. Y él explicó que mientras imitaba el sermón burlándose de Dios, la palabra de Dios lo atravesó y le cambió el corazón. En ese momento, John Thorpe, inesperadamente, sorpresivamente, se convirtió a Cristo. Y de hecho, más adelante, se volvió un predicador del Evangelio de Jesucristo. E incluso llegó a colaborar con George Whitefield. ¿Y saben por qué? Porque Hebreos 4:12 lo dice clarísimo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder para salvar una vida o toda una nación. La palabra de Dios es la que puede provocar un avivamiento en nuestro pueblo. Prediquemos fielmente su palabra y roguemos al Señor que Él obre. Oremos. Padre nuestro y Rey nuestro, te damos gracias por tu gran compasión. Quisiste salvar a estos pecadores y quisiste usarnos para llevar tu mensaje. Qué gran honor, qué gran responsabilidad y qué gran idea. Llevar pecadores transformados para que puedan ser testigos fieles de la verdad de tu mensaje de salvación para los pecadores que se arrepienten. No se nos hubiera ocurrido jamás, Señor. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor por medio de Cristo. Señor, que no nos olvidemos de que dependemos de tu poder para predicar tu palabra. Que no dejemos de predicar tu palabra fielmente. Úsanos, Señor. Como diría Isaías, heme aquí, envíame a mí. Envíanos a nosotros, Señor. Y Señor, te rogamos, no solo que nos libres de pecar, no solo te rogamos que cuando nos desviemos levemente, de inmediato nos lleves al arrepentimiento, te rogamos también que al predicar tu palabra haya fruto de arrepentimiento en aquellos que aún no te conocen. Señor, te pedimos por un avivamiento. Te pedimos que salves más vidas, más pecadores. Lleva más pecadores al arrepentimiento. Salva a más personas de la muerte eterna. Trae vida, Señor. Trae restauración, trae salvación, trae paz, trae perdón, trae gozo. Trae a Cristo a la vida de las personas. Salva a nuestro país. Te clamamos. Te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias y paz.